podemos usar cefalexina, ¿ok? O sea, cefalosporinas de primera generación. ¿Qué complicaciones me puede dar el estreptococo piógenes? Pues si no lo trato, sí me puede llegar a dar complicaciones, ¿como cuáles? Pues como fiebre reumática, que es la más temida, glomerulonefritis postestreptocócica, otitis media aguda, ¿ok? Pero la más temida de todas, pues acuérdense que es fiebre reumática. Y luego tenemos esta exantemática que vean cómo el niño tiene un exantema igual, maculopapular diseminado. Las lesiones confluyen, pero vean cómo confluyen en forma de retícula o en forma de malla. Exantema reticular. Esto es lo más importante. La palabra clave de este exantema es que es reticular. ¿Ya vieron? Y que los brazos y las piernas tienen importantes lesiones y este exantema reticular en brazos y piernas se llama signo del guante y calcetines, ¿ok? Y aparte, los cachetes están súper rojos y esto se le llama signo de la bofetada. ¿Qué exantemática va a ser esta? Es eritema infeccioso. Muy bien, cuyo sinónimo se llama quinta enfermedad. Es provocado por el virus de parvovirus B19, que no es el mismo parvovirus que no es el mismo parvovirus que el de los perros, siempre se los digo, ¿ok? Entonces, parvovirus B19, quinta enfermedad o eritema infeccioso. Muy frecuente en niños que acuden a la guardería, muy frecuente en niños que van a la escuela, muy frecuente que se asocie a brotes, ¿ok? Como no existe como tal una vacuna ni nada que lo prevenga, pues la verdad es que sí puede estar asociado como a brotes, ¿ok? Las manifestaciones clínicas generales, pues acuérdense que son las mismas: malestar general, fiebre, cefalea, rinorrealina. Puede haber muchos síntomas como asociados para todas las exantemáticas, poco específicos como de resfriado, pero lo clásico es que se manifiesta en un exantema reticulado, ¿ok? Este exantema reticular aparte tiene el signo de la bofetada, que es un eritema importante en las mejillas. El niño tiene siempre un aspecto muy benigno, siempre se ve como a todo dar. La verdad es que una vez que salen las lesiones, el niño ya no le duele absolutamente nada, no se siente en lo más mínimo mal. El problema es que se contagia fácil a los niños y a los adultos, ¿ok? Este exantema reticulado en las manos y en las piernas se llama en guantes y calcetines. ¿Por qué? Pues porque es como una retícula, ¿ok? El diagnóstico Gold Standard se hace con serología, pero obviamente bajo la sospecha, porque no le vas a pedir serología para todo. Se hace por sospecha clínica y entonces se confirma por serología dirigida para IgMs e IgGs contra parvovirus B19. Y el problema con parvovirus es que cuando se contagia a los adultos, no da exantema. No da exantema. Los adultos pueden llegar a ser portadores asintomáticos. Y el problema del parvovirus es que se relaciona con aplasia medular y alteraciones hematológicas graves, ¿ok? Y cuando se transmite a una embarazada, alto riesgo de aborto, muy alto riesgo de aborto, ¿ok? Sobre todo cuando ocurre en el primer trimestre de gestación. Pero en los adultos sí les va mal, en los niños les va excelente, pero en los adultos se relaciona con anemia aplásica y pues con alteraciones hematológicas graves, ¿ok? No tiene un tratamiento, la verdad es que únicamente cuando el niño llega a tener un poquito de fiebre o un poquito de malestar, se puede utilizar paracetamol, ¿ok? Es una infección muy benigna, ¿de acuerdo? Para los niños. Y luego tenemos este exantema, que vean este exantema cómo es. Este exantema es maculopapular también, todos son maculopapulares, ¿ok? Excepto la varicela. Maculopapular, por eso es que exantemáticas de pronto nos cuesta trabajo, porque decimos, chin, todo dice maculopapular, ¿cómo distingo uno del otro? Con las palabras clave, ¿ok? Acuérdense que la palabra clave de la escarlatina, pues es la piel. Eso está muy fácil porque es piel en lija, la piel áspera, las líneas de Pastia. Te dicen obviamente que tiene una faringoamigdalitis con exudado blanquecino. Eso está muy, muy fácil. Pero con todas las demás maculopapulares, acuérdense que quinta enfermedad o parvovirus
les van a decir que es un exantema reticular en guantes y calcetines, ¿ok? Reticular es la palabra clave. Y la otra palabra clave es que siempre les van a decir que tiene un signo de bofetada o un eritema en las mejillas. La palabra clave del exantema súbito es un nombre, la palabra súbito. ¿Por qué? Porque en exantema súbito, si bien también es un exantema maculopapular diseminado, acuérdense que tiene sinónimos, roceola, sexta enfermedad, y se llama sexta enfermedad porque es causada por el virus del herpes tipo 6, ¿ok? Súper frecuente en bebés pequeños que acuden a guardería. Y aquí la palabra clave es su nombre, súbito. ¿Por qué? Porque estos pacientes durante 3 días tienen fiebre de alto grado, ¿ok? De difícil control. No se sabe qué sea esa fiebre de difícil control, no tienen rinorrea, no tienen otitis, no tienen nada, y de pronto al tercer día la fiebre se quita por completo y aparece el exantema maculopapular diseminado. Por eso es súbito, porque súbitamente la fiebre se quita y súbitamente aparece el exantema. Y así como aparece a las 48 horas, 72 horas, el exantema súbitamente se quita, ¿ok? Como que todo es así de aparición muy brusca, ¿ok? Es completamente benigno, pero como provoca fiebre de alto grado durante 3 días seguidos, el paciente le pueden llegar a dar crisis febriles, razón por la cual durante la fiebre utilizas paracetamol, ¿ok? El punto de corte para que la fiebre te asuste o no te asuste siempre son 3 días. ¿Qué significa? Que tienes a un niño con fiebre de 3 días. Todavía el tercer día puedes llegar a tener fiebre y dices, "Ay, bueno, me voy a esperar tantito más a ver si aparece algún síntoma". Pero si al cuarto día el niño sigue teniendo fiebre y no aparece ningún síntoma, ojo aquí. Si después, esto es para en general para la vida, si después de 4 días de fiebre no hay síntomas, se llama fiebre sin foco. Y esa fiebre sin foco o lactante febril requiere hospitalización. Yo sé que qué exagerado, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a hospitalizar? Porque siempre es algo que requiere hospitalizarse, siempre, ¿ok? Todo niño que lleve más de 3 días con fiebre, al cuarto día, si persiste la fiebre y no hay otro síntoma, o va a ser una pielonefritis que requiera tratamiento intravenoso, o va a ser un Kawasaki, o va a ser una enfermedad grave, ¿ok? Entonces, ese punto de corte, recuérdenlo muy bien. Por eso es que en exantema súbito todavía nos podemos dar el lujo de que esté 3 días en su casa con fiebre sin saber qué es lo que tiene, ¿ok? Entonces, pues ya dijimos, al tercer día la fiebre se quita por completo y aparece súbitamente el exantema. Y así como aparece, así de rápido se quita. ¿Ok? El tratamiento, pues el exantema, pues nada, el exantema es maculopapular, rosadito, de predominio como en el tronco. Y muy importante, empieza cuando se termina la fiebre. Ahí está. Vean que este exantema no confluye, ¿ya vieron? No confluye como el exantema de la escarlatina o como el exantema reticular del parvovirus. Cada papulita está separada de la otra papulita. Entonces, por eso se ven todos llenos de lesiones, ¿ok? El diagnóstico es 100% clínico, el tratamiento no hay que hacerle y en formas sumamente raras, muy, 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 muy raras, el herpes 6 te puede llegar a, el herpes, perdón, si el herpes 6, perdónenme, te puede llegar a dar encefalitis. Pero esto es rarísimo, ¿ok? Es mucho más frecuente la encefalitis por herpes 2, este, o por herpes 1 incluso, ¿sale? Pero, pues bueno, recuerden que dentro de las complicaciones más graves está la encefalitis y como son 3 días de fiebre intensa, también puede estar relacionada con crisis convulsivas febriles, ¿sale? Luego vean este exantema. Entonces, la palabra clave del exantema súbito es su propio nombre, que es súbitamente aparece el exantema después del tercer día. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta exantemática, vean cómo su característica o su palabra clave es que te dicen que tiene una faringoamigdalitis exudativa. Hasta ahí podría ser escarlatina, ¿están de acuerdo? Porque la escarlatina también tiene una faringoamigdalitis exudativa. El problema y la palabra clave de esta enfermedad, de esta faringoamigdalitis exudativa,
es que te dicen que cuando agregan la amoxicilina o las penicilinas, a las pocas horas aparece el exantema, ¿ok? ¿Por qué aparece este exantema con la amoxicilina? No es que sea una alergia, no vayan a poner alergia. Aparece porque por la misma enfermedad que es mononucleosis infecciosa, por la misma enfermedad hay una reacción de hipersensibilidad a las penicilinas. Entonces aparece el exantema. ¿Y cómo voy a saber que no me están hablando de una alergia o una farmacodinamia? No te van a estar hablando de una alergia porque la alergia a la amoxicilina no aparece inmediatamente con la administración. Aparece después del segundo o tercer día, a menos de que se trate de anafilaxia. Pero si se trata de anafilaxia, te van a decir que el paciente aparte tiene edema de labios, edema de la lengua, urticaria, dificultad respiratoria, ¿ok? Este exantema aparece después de la administración y es maculopapular diseminado. Las alergias no son maculopapulares diseminadas. Las alergias a los medicamentos usualmente es de tipo urticaria, ¿ok? O rash. Esta es una pápulas y máculas diseminadas en todo el cuerpo y que la palabra clave es que se aparecen después del inicio de la amoxicilina. Acuérdense que el agente causal es el virus del Epstein-Barr, ¿ok? Y este Epstein-Barr, pues todos nosotros somos positivos a Epstein-Barr dependiendo de la edad, ¿ok? Lo más frecuente es que se trate de adolescentes, pero ojo, también se los pueden llegar a poner en niños que acuden a guarderías o que acuden a la escuelita, ¿ok? Las manifestaciones clínicas son las que ya les comenté. Una faringoamigdalitis exudativa, es decir, con placas blanquecinas. Hasta ahí acuérdense que puede ser todo, ¿ok? Pero muy importante, los casos clínicos de mononucleosis les van a decir que el paciente tiene mal estado general, linfadenopatías dolorosas, y te van a decir que tiene pato o esplenomegalia. Jamás en la vida una faringoamigdalitis por piógenes te va a dar hepatoesplenomegalia. Eso es algo grave. Eso es algo de infiltración de un virus o es algo infiltrativo. Entonces, si te dicen que tiene una faringoamigdalitis exudativa asociada a hepatoesplenomegalia, inmediatamente tú debes de pensar en mononucleosis. Así no te digan del exantema, ¿ok? Si te dicen eso, aunque no te pongan el exantema, estás ante una mononucleosis, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo es el exantema? Pues es generalizado, maculopapular, aparece con la administración de la amoxicilina, ¿ok? El diagnóstico es por serología, ¿ok? Dirigida contra Epstein-Barr. Y el tratamiento, pues nada, sintomático, reposo, abundantes líquidos. El problema es que como algunos pacientes pueden llegar a tener esplenomegalia de forma muy rara, pero muy grave, se asocia a ruptura esplénica. Esto es gravísimo, pero afortunadamente es muy raro, ¿ok? Y otra cosa muy rara, pero gravísima, es el síndrome hemofagocítico, al cual está relacionado el Epstein-Barr. Entonces, recuerden que no es como cualquier faringoamigdalitis exudativa, es una grave con muchos síntomas sistémicos, con hepato o esplenomegalia, y que cuando le das la amoxicilina porque tiene una exudativa, porque tiene una faringoamigdalitis que parece por piógenes, pues le aparece el rash, ¿ok? O más bien el exantema maculopapular, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas en cada una de ellas? Sí están anotando las palabras clave, porque acuérdense que de eso va a depender que no todo lo que es maculopapular sea igual, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a descansar 5 minutitos y ahorita regresamos. Ahorita los veo.
¿Listo? ¿Seguimos? Ok. Entonces, vamos a ver esta siguiente exantemática, ¿sale? Y esta es súper, súper fácil de reconocer, muy fácil de reconocer. No hay forma alguna en la que varicela se las puedan poner difícil. La verdad es que no la hay. Esta exantemática, acuérdense que tiene la lesión elemental, no es maculopapular como todas las demás. Esta es de las poquititas cuya lesión elemental son las vesículas. Te pueden decir que hay algunas lesiones en fase de pápula, que hay algunas lesiones en fase costrosa. Vean este niño de aquí. Tiene unas lesiones en fase de costra, tiene unas pápulas todavía activas, tiene algunas vesículas todavía ahí presentes, varias vesículas presentes, y es un exantema que aparece en toda la piel y las mucosas, ¿ok? Puede llegar a dar fiebre de alto grado y pues se trata de varicela, ¿ok? Varicela, acuérdense que es provocado por el virus de varicela zoster, ¿de acuerdo? Te puede dar como primo infección o te puede dar un herpes zóster como reinfección, porque acuérdense que el virus del herpes zóster siempre se queda como latente en los nervios periféricos, principalmente del tórax. Entonces, ante estados de inmunosupresión puede reaparecer el herpes zóster, pero en una de las cadenas ganglionares o una de las cadenas nerviosas, ¿ok? Principalmente es tórax, abdomen, espalda. Pero la gran mayoría de las veces varicela zoster ocurre, pues como su nombre lo dice, como varicela, ¿ok? El periodo de incubación es más o menos de 21 días. Las manifestaciones clínicas, pues es igual que todas, con fiebre, rinorrea, un poquito de síntomas de vías aéreas superiores, un poquito de catarro y posteriormente pues empiezan a aparecer las lesiones, que en un inicio aparece una papulita, se convierte en vesícula, usualmente es úlcera y una vez ulcerada se convierte en costra. En el mismo niño podemos ver las lesiones en diferentes fases de la enfermedad. Es un exantema muy pruriginoso, a diferencia de todos los demás que no pican, este sí pica, pica mucho, ¿ok? Y le llaman exantema en cielo estrellado, pues porque tiene la vesiculita y alrededor tiene un eritema, ¿ok? Tiene una distribución centrípeta y acuérdense que el diagnóstico, perdónenme, lo vamos a hacer o por serología o por tinción de sangre, ¿ok? Casi siempre les llegan a preguntar la asociación de la tinción de sangre con varicela, ¿ok? El tratamiento es aciclovir. ¿Qué significa? Que todos los pacientes con varicela deben de recibir aciclovir, ¿ok? Y aparte, pues obviamente le vamos a dar tratamiento sintomático. El aciclovir es para quitar el riesgo de complicaciones graves o de una varicela grave. No se le va a quitar la varicela con el aciclovir. Lo que vamos a hacer con el aciclovir es evitar que tenga formas graves de la enfermedad o que tenga una encefalitis por herpes zóster, ¿ok? Entonces, aciclovir y el tratamiento sintomático, que pues incluye paracetamol, algunas cremitas para la comezón, una adecuada higiene. Una de las complicaciones más comunes es que como las vesículas se ulceran y el niño se rasca, esto se puede infectar por bacterias. Y al infectarse por bacterias, la bacteria más común pues es Staphylococcus aureus. Entonces el paciente puede tener una sobreinfección por Staph aureus y eso se llama impétigo, ¿ok? Entonces, las lesiones de la varicela se pueden llegar a impetiginizar, es decir, a infectarse con Staphylococcus aureus. Y cuando eso ocurre, la mayoría de las veces se quita con tratamientos tópicos, es decir, mupirocina, ¿ok? Entonces, este es el más común de todos. Sin embargo, hay niños que sí pueden llegar a tener encefalitis por herpes zóster y son encefalitis muy graves, ¿ok? Son encefalitis muy complicadas, con muchos datos como de pérdida de funciones mentales superiores, crisis convulsivas, agitación. Y algunos pacientes pueden llegar a tener un síndrome cerebeloso asociado a herpes zóster. Más o menos 1 o 2 semanas después de que se quita la varicela, aparecen datos de síndrome cerebeloso. Y esta es una cerebelitis postinfecciosa, donde hay una infección, una lesión en el sistema nervioso central, un proceso inflamatorio asociado al herpes, ¿ok?
Entonces, pues sí puede llegar a haber complicaciones, razón por la cual todos los pacientes deben de ser vacunados contra herpes zóster o contra varicela zóster, ¿ok? La vacuna, acuérdense que se pone a los 12 meses de edad y se puede llegar a poner un refuerzo, pero la gran mayoría de los pacientes únicamente se pone una dosis, ¿ok? A los 12 meses de edad. Y ahora, con respecto a los neonatos con riesgo de varicela. Acuérdense que yo les decía en Torch, cuando la mamá tiene varicela 7 días antes o 7 días después del parto, el niño tiene riesgo de tener varicela grave, de tener encefalitis, sepsis, choque séptico por herpes, lesiones mucocutáneas muy severas. Se le da tratamiento con gamma globulina, o más bien se previene con gamma globulina y no se le puede poner la vacuna porque acuérdense que la vacuna es después de los 12 meses o a los 12 meses porque se trata de una vacuna de virus vivos, ¿ok? Entonces al neonato, al recién nacido, no le puedes poner virus vivos, lo que le pones es inmunoglobulina específica para herpes zóster y pues acuérdense, 7 días antes o 7 días después del parto, si la mamá tiene varicela, el niño tiene que recibir gamma globulina. Tenemos hasta 96 horas para aplicarle la gamma globulina, es decir, nace el bebé, a la mamá le empiezan a salir lesiones de varicela, el bebé se va a contagiar. Entonces, lo que hacemos es utilizar la gamma globulina específica para prevenir que el bebé le dé varicela. Entonces, no ponemos vacuna, no damos aciclovir a menos de que haya infección activa. Lo que hacemos es utilizar la gamma globulina, ¿ok? Ahora, vean este exantema que es maculopapular diseminado, ¿ok? Sin embargo, el niño tiene un aspecto tóxico, un mal estado general, puede llegar a tener lesiones orales, principalmente estas lesiones o puntos grisáceos en las carrillos que se llaman manchas de Koplik. Sin embargo, las manchas de Koplik solo las vemos en el 30% de los pacientes con esta enfermedad. Puede llegar a tener inyección conjuntival importante. Y bueno, el niño tiene fiebre, mal estado general, luce con un aspecto tóxico. Obviamente estamos hablando de sarampión. El sarampión pues ha vuelto como muy famoso porque acuérdense que tenemos un brote o tuvimos un brote de sarampión súper importante en México. El sarampión pertenece a un virus del RNA, un virus de tipo RNA, que está contenido en la familia de los Paramyxoviridae. Es importante que se lleguen a aprender la familia, porque de rubiola y de sarampión les preguntan mucho a qué familia de virus pertenecen, ¿ok? Familia Paramyxoviridae. Ahora, es muy contagioso el sarampión, muy contagioso, más que cualquier exantemática. Es la infección más contagiosa, es de las infecciones con más virulencia que existen en el mundo, ¿ok? Y es sumamente virulento. ¿Por qué? Pues porque se aeroliza. Entonces, ¿se acuerdan que el COVID también aeroliza? Y esto va a depender del tamaño de las micras que tenga de tamaño ese virus. Cuando los virus son chiquititos, de menos de 3 micras, creo, no me acuerdo ahorita el tamaño exacto, los virus pueden llegar a aerolizar. Y esto significa que se puede transmitir al respirar o al inhalar los virus, ¿ok? Por eso es que es tan contagioso, ¿ok? La patología, pues bueno, histopatológicamente se observan unas células que se llaman células gigantes de Wartin-Finkelday, que son células multinucleadas, grandes, y que son muy características de los pacientes con sarampión. Ahora, el dato importante es que estos pacientes, pues nada, van a tener fiebre de alto grado, síntomas respiratorios, al igual que todas. Pero aquí sí es importante que tienen un aspecto tóxico, lucen mal, lucen enfermos, a diferencia de todas las demás exantemáticas que suelen tener un curso benigno, esta no. Aquí aparecen como signos muy característicos que son las líneas de Stimson, que son zonas como hemorrágicas en los párpados inferiores. Aparecen las manchas de Koplik, que es el enantema o las lesiones en la boca. Las manchas de Hermann, que son como lesiones grisáceas, puntos grisáceos en las amígdalas, pero no como tal una faringoamigdalitis, porque no da faringoamigdalitis, solamente son puntos grisáceos en la faringe posterior. El exantema, pues es maculopapular.
Sin embargo, aparece importante inyección conjuntival, es descendente y lo más importante que les van a poner es que el niño luce enfermo, ¿ok? El diagnóstico es por serología, ¿sale? Y el tratamiento nada, es sintomático. Sin embargo, estos pacientes, como tienen riesgo de enfermedad grave o de complicaciones, se les da un aporte de vitamina A que disminuye el riesgo de complicaciones o de sarampión grave. Entonces, las complicaciones más comunes, ¿cuáles van a ser? Diarrea y otitis, ¿ok? Estas dos son las complicaciones más comunes del sarampión. Sin embargo, también puede llegar a haber complicaciones graves como neumonía y la más grave del sarampión es la encefalitis esclerosante subaguda. Esta encefalitis puede aparecer incluso 10 años después del sarampión y se asocia con una encefalitis progresiva que conduce en la gran mayoría de las veces a la muerte. Es una enfermedad grave, no es algo común, es raro, sin embargo, tampoco es tan poco frecuente, ¿ok? La gran mayoría de los pacientes queda con secuelas graves o fallece por la encefalitis esclerosante, ¿sale? Entonces, deben de tener mucho, mucho cuidado con los pacientes, pues obviamente prevenirlo con la vacunación. Ahora, la vacunación para sarampión, perdónenme, acuérdense que es la triple viral, que es la sarampión, rubiola, parotiditis, ¿ok? Sarampión, rubiola, parotiditis o SRP, acuérdense que en el esquema actual se aplica a los 12 y a los 18 meses, pero en el esquema anterior se aplicaba a los 12 y a los 6 años. Y en casos de brote como el que estamos pasando ahorita en México, idealmente se puede llegar a aplicar la vacuna desde los 6 meses. Sin embargo, esto consiste en una dosis cero. Y siempre se los repito, si yo le pongo la vacuna de sarampión de SRP a un bebé de 7 meses, a los 12 meses le toca su primera dosis y a los 18 meses le va a tocar su segunda dosis. ¿Por qué segunda y primera si yo ya le puse una? Porque esta se llama dosis cero, no cuenta. Le va a conferir protección, pero no cuenta. Va a contar a partir de aquí, ¿ok? Esta dosis lo que va a hacer es protegerlo hasta que llegue a los 12 meses que se pueda empezar a aplicar el esquema. Se va a proteger hasta un 80% de formas graves. El detalle es que yo no lo puedo comenzar a contabilizar a partir de los 6 o 7 meses. A partir de los 12 meses es que se considera una dosis, ¿ok? Contraindicaciones, pues es una vacuna de virus vivos, entonces no se puede poner en embarazadas, no se puede poner en niños con desnutrición grave, no se puede poner en niños con inmunocompromiso severo y pues obviamente que no se puede poner a recién nacidos, razón por la cual en recién nacidos cuyo madre o cuyo paciente o el bebé tiene contacto con un paciente con sarampión, se le tiene que poner la inmunoglobulina específica y tenemos hasta 96 horas post contacto para ponerle la inmunoglobulina, ¿ok? Importante que entiendan este punto de por qué no le ponemos una vacuna al recién nacido de virus vivos, es decir, varicela o sarampión son virus vivos, no se la puedo poner a un recién nacido, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora esta de aquí. Esta de aquí es también muy fácil, se las preguntan con mucha frecuencia, aunque ya no existe tanto, esta sí está erradicada, que se llama rubiola. En México tenemos erradicada la rubiola, pero en general la siguen preguntando. ¿Cómo la preguntan? Como un exantema igual maculopapular. Ya les dije que todos son maculopapulares. Acuérdense por favor de las palabras clave, ¿ok? Entonces, es un exantema también maculopapular pero que se caracteriza porque las lesiones son muy pequeñas. Siempre les dicen que las lesiones son en punta de alfiler o un exantema que aparece primero en el cuello o en la parte asociado como a los pabellones auriculares y posteriormente se disemina a todo el cuerpo, ¿ok? Aparece otra vez primero en la cara y el cuello y luego se disemina. Y este exantema se caracteriza porque son lesiones muy pequeñitas, por eso les ponen que es en punta de alfiler, ¿ok? Otra cosa que puede llegar a tener es esto,
que se extiende con mucha rapidez. En 12 o en 24 horas el niño ya está todo lleno de lesiones, ¿ok? A los 2 días se torna puntiforme. Entonces les pueden decir que tiene en forma de cabecita o punta de alfiler, les pueden decir que es un exantema puntiforme que aparece rápidamente, se disemina y a los 3 días desaparece. Pero esto no se me vayan a confundir con exantema súbito. El exantema súbito siempre se los van a poner en menores de 2 años y la rubiola usualmente se las van a poner en niños un poquito más grandes, ¿ok? A diferencia del exantema súbito, la rubiola aparece, el exantema aparece muy, muy, muy rápido y se quita en 3 días, pero acuérdense que no es como el exantema súbito. El exantema súbito, con respecto a los 3 días, el exantema súbito aparece a los 3 días de fiebre. No es que se quite en 3 días, es que aparece al tercer día de la fiebre. Este no. La rubiola se quita normalmente al tercer día de aparición del exantema. El exantema dura 3 días, ¿ok? Em, Realmente es un exantema que no cursa con tanta fiebre, como todos los demás, ¿ok? Y rara vez genera otros síntomas sistémicos, ¿de acuerdo? El problema con la rubiola era el síndrome de rubiola congénita, que ya tampoco existe en México. Realmente la rubiola era una enfermedad bastante benigna o es una enfermedad bastante benigna. Las complicaciones son mínimas, pero sí deben de saber que pertenece a un virus RNA de la familia Togaviridae y que el periodo de incubación aprox es de 21 días que aparecen, que no tiene fiebre, ojo, no este exantema, esta exantemática no tiene fiebre a diferencia de todas las demás. Si acaso puede llegar a tener un poquito de febrícula, pero no es característico que tenga fiebre. Acuérdense que el exantema es puntiforme, que se disemina en 24 horas y que se quita al tercer día, ¿ok? No afecta palmas y plantas. Y el riesgo con rubiola, pues era principalmente el síndrome de rubiola congénito y que en algunos pacientes se podía estar asociado con artritis o con alteraciones con trombocitopenia, ¿ok? Artritis o trombocitopenia, que son como las principales complicaciones, pero la verdad es que eran raras. La razón por la cual se decide agregar rubiola al esquema de vacunación universal es por el riesgo de la rubiola congénita, que era algo muy grave y tenía graves efectos teratogénicos. Entonces, el diagnóstico va a ser por aislamiento o por serología y el tratamiento es sintomático. No hay nada que se pueda hacer como para tratar la enfermedad. Acuérdense que la rubiola está dentro de la triple viral y ya les repetí como con mucha insistencia el esquema, ¿ok? 12 y 18 meses y en el anterior 12 con un refuerzo a los 6 añitos. ¿Sale? Entonces, acuérdense que rubiola es un exantema puntiforme que aparece principalmente en cara y cuello y que después se disemina. Se disemina muy rápido y desaparece aproximadamente al tercer día. Ay, perdónenme, me quedé sin oxígeno. Entonces, muy bien. Enfermedad de mano, pie, boca. ¿Están bien ustedes? Sé que son muchos maculopapulares, pero acuérdense que tienen que anotar como las palabras claves que les estoy diciendo para que sepan reconocerlo en el caso, ¿sale? Muy bien. Ahora, mano, pie, boca, la verdad es que está bien facilito. Mano, pie, boca es causado por el virus de Coxsackie A16, pero también se puede llegar a estar causado por otros tipos de enterovirus, ¿ok? El virus de Coxsackie es la principal forma en la que se las van a preguntar. Etiología del mano, pie, boca, pues Coxsackie, ¿ok? ¿Qué Coxsackie? A16, ¿sale? Muy frecuente que aparezca en niños más o menos lactantes, en niños que acuden a guardería, en niños que acuden a la escuelita, escolares, ¿ok? Las manifestaciones clínicas, lo mismo, no da fiebre de alto grado a diferencia de las otras. Febrícula, el problema con mano, pie, boca es muy benigno. El problema es que como aparecen vesículas en las manos, en las pies y en la boca, pues estas vesículas pueden llegar a doler, ¿sale? Esta, esta mano, pie, boca es la única exantemática que afecta palmas y plantas, ¿ok? No existe otra exantemática que te dé en las palmas y en las plantas, no la hay, ¿ok? Entonces,
Mano, pie, boca se caracteriza porque las vesículas justo salen en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la boca. Entonces, pues las manos las usamos para todo, con los pies caminamos, razón por la cual los niños pueden llegar a estar incómodos o con un poco de dolor asociado a que pues las lesiones les provocan un poquito de dolor o molestia. Ahora, estas vesículas en la boca se llama enantema y aparecen como unas úlceras orales. Y esto puede llegar a dificultar en niños chiquitos la alimentación o puede llegar a mermar un poquito el estado de hidratación y manifestarse con deshidratación o con vómitos, ¿ok? El diagnóstico es clínico y la confirmación es por serología. Sin embargo, pues no es como que le vamos a hacer serología a esta enfermedad tan característica y tan específica, ¿ok? El diagnóstico básicamente es clínico, al igual que todas las demás exantemáticas. El tratamiento es sintomático, les damos algún antiinflamatorio, ¿para qué? Pues para que no tengan tanto dolor en la boquita y en las manos y realmente nada más. Normalmente hacemos aislamiento por 1 o 2 semanas porque son brotes escolares. Todos los niños les da mano, pie, boca en el salón e incluso en la escuela, ¿ok? Entonces, pues nada, andan molestos. ¿Por qué? Pues porque les duele la boca, ¿sale? Y vamos a tomarnos un descansito antes de ver Kawasaki para que no se me vayan a abrumar, ¿ok? Entonces vamos a descansar 5 minutitos y ahorita regresamos. Si tienen dudas con alguna de las exantemáticas, me dicen por el chat, ¿sale? Descansemos tantito.
¿Listos? ¿Ya fueron por un cafecito? ¿Ya están desayunando? No se queden sin desayunar porque si no, no van a poder aprender, ¿ok? Échense unas quesadillitas, mm, un panecito, ¿qué se les antoja? Mm, muy bien. Entonces, vamos a seguir y vamos a ver el último, exantema, y de ahí les voy a hacer puras preguntas, ¿ok? Este exantema es un exantema que realmente esta enfermedad, que es enfermedad de Kawasaki, no se considera una exantemática. Yo siempre les digo, la metemos en las exantemáticas porque sí puede llegar a dar un exantema, ¿no? Pero no es una enfermedad viral, tampoco es una enfermedad bacteriana. Esta es una vasculitis, es una enfermedad inmunológica, mm, mal llamada exantemática, pero no entra dentro de la clasificación de la varicela, rubiola, sarampión, exantema súbito. Esta es una vasculitis y de ahí partimos. Es una vasculitis y debido a que es una vasculitis, tiene inflamados todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Y al inflamarse los vasos sanguíneos se manifiesta con inyección conjuntival. ¿Por qué? Pues porque está en una inflamación de los vasos capilares de los ojos. Keilitis y edema de las mucosas y de los pies y las manos, ¿ok? No es un exantema en manos y pies, es edema e inflamación. ¿Por qué? Pues porque en las manos tenemos muchos vasos sanguíneos y muchos capilares y se inflaman. Entonces esto se manifiesta como edema. Edema de inflamación de los labios, inflamación de la lengua. Cuando las mucosas se inflaman, se agrietan. Entonces, por eso es que hay como queilitis o agrietamiento de los labios y de la lengua. Puede llegar a aparecer un exantema polimorfo. ¿Y por qué se llama polimorfo? Pues porque adopta muchas formas. Puede ser un rash, puede ser unas papulitas, puede ser un exantema macular nada más, sin pápulas, pero nunca vesículas, jamás vesículas. El Kawasaki nunca va a tener vesículas en la piel, ¿ok? Mm, y aparece esto que es una adenopatía muy grande, un ganglio muy grande, que es raro verlo, pero que cuando lo vemos es casi patognomónico de Kawasaki. Un ganglio de más de 2 centímetros o más de 1,5 centímetros, bastante grande, móvil, no doloroso, en unilateral en el cuello, ¿ok? Y que 2 semanas después del Kawasaki, esta inflamación de las manos y los pies comienza como a descarapelarse, ¿ok? Les dan como se descarapelan las manitas y los pies, pero eso ya nos habla de la fase subaguda de la enfermedad. O sea, ya pasó, ¿sale? Mm. El Kawasaki, como ya se los decía, es una enfermedad de vasculitis de pequeños y medianos vasos. ¿Por qué si tienen que aprenderse esto de pequeños y medianos vasos? Porque porque si existen vasculitis de pequeños vasos que principalmente afectan el riñón, existe vasculitis de grandes vasos como el Takayasu que afecta a la aorta, y esta vasculitis es de pequeños y medianos vasos, ¿ok? Es la principal causa de cardiopatías adquiridas en los niños, o sea, es muy frecuente el Kawasaki, ¿sale? El problema es que no lo sabemos diagnosticar. ¿Por qué es la causa de cardiopatía adquirida? Pues porque causa una vasculitis en las coronarias y estas coronarias se inflaman, se dilatan y se forman aneurismas coronarios. Si estos aneurismas no se tratan, puede haber dos desenlaces. Que el aneurisma se tape, ¿por qué? Pues porque hay trombocitosis asociado. Son niños que llegan a tener 600, 700, 800,000 plaquetas. Entonces, pueden estar relacionados con oclusión de los aneurismas, pues porque el flujo se vuelve turbulento, y cardiomiopatía isquémica o infartos, ¿ok? La otra forma en la que se puede manifestar es que se formen salchichones de aneurismas, es decir, aneurismas gigantes. Y conforme van pasando los años, estos aneurismas se van como reduciendo en calibre en forma como arrosariada. Y este arrosariamiento de las coronarias siempre evoluciona a isquemia o infarto. Entonces, muchas veces son pacientes que se infartan a los 40, 30 y tantos años, 40, es decir, infartos tempranos, sin cardiopatía, sin hipertensión, sin diabetes,
sin nada que condicione un infarto. Entonces, pues resulta que es la complicación a largo plazo de un Kawasaki no diagnosticado. ¿Ok? De forma aguda, ahorita me voy a regresar al diagnóstico, al tratamiento, perdónenme. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil diagnosticarlo? Porque no todos los pacientes llegan con un Kawasaki completo. ¿Cuál es el punto de corte para sospechar Kawasaki? Un niño que tenga más de 5 días fiebre o 5 días, ¿ok? Por eso es que yo les decía, un niño que tenga más de 3 días fiebre entre el 4 y el 5 día, yo ya sospecho, número uno, Kawasaki, ¿ok? De ley. Número dos, una pielonefritis, ¿ok? Número tres, una enfermedad oculta que yo no le esté viendo y que pues una infección que no me esté dando cuenta y sea una infección como ahí oculta, rara, poco frecuente y grave. Número cuatro, leucemias o enfermedades infiltrativas. Entonces, todo niño con más de 4 días de fiebre, debo de sospechar algo malo. Y dentro de esto malo, Kawasaki, esta primera sospecha. ¿Ok? ¿Sale? Ahora, a la exploración física. Cuando lo veo agudo, lo más frecuente que puedo ver es justo, al menos los 5 días de fiebre. ¿Ok? Desde los 3 o 4 días ya puedo ver datos de Kawasaki, pero bueno, 5 días de fiebre, inyección conjuntival, hasta ahí también podría ser escarlatina, ¿están de acuerdo? Pero la escarlatina no da 5 días de fiebre. La escarlatina tienes una faringoamigdalitis súper fea y pues 2, 3 días de 2 días de fiebre y aparece el exantema. Aquí puedo ver la inyección conjuntival. Y de arriba para abajo voy a ver queilitis o lengua frambuesada, que estamos de acuerdo que aquí también el diferencial podría seguir siendo escarlatina. Pero tengo 5 días de fiebre, inyección conjuntival, alteración en la mucosa oral, exantema polimorfo, aunque casi siempre ya cuando llega al hospital llega sin el exantema. Edema de palmas y pies, pero son bebés, normalmente ocurren niños entre 18 meses a 3 añitos. Normalmente son bebés que tienen las manos y los pies gordos. Entonces a veces es difícil poder hacer como el completo, ¿no? Y la adenopatía cervical, que cuando la vemos, pues decimos, obvio que es un CAGUA, ¿ok? Pero aún sin tener todo esto, ¿ok? Aún sin tenerlo, el simple hecho de tener 5 días de fiebre me da la pauta para yo decidir si quiero dejarlo como Kawasaki, ¿ok? ¿Por qué digo si quiero dejarlo como Kawasaki? Porque más vale una gama de más que de pronto tener aneurismas en las coronarias por algo que no diagnosticaste. A ustedes no se van a preocupar como en fines examen. Para el ENARM, es que hay un musgo. No me acuerdo. Para fines ENARM, les van a poner un Kawasaki completo, ¿ok? Pues sí, se los van a poner completo. Pero a mí lo que me interesa a partir de esta clase es que ustedes sepan diagnosticar Kawasaki, porque en el segundo y en el primer nivel de atención no tienen idea del diagnóstico de un Kawasaki. Les dicen que es un exantema viral, lo confunden con escarlatina, lo confunden con exantema súbito o simplemente dicen exantema viral y le atribuyen a una faringitis. Entonces, qué otras cosas voy a ver en estos niños? Puedo llegar a ver lo que les decía, plaquetosis, pero ya que veo plaquetosis o trombocitosis, ya se me fue el riel. O sea, ya es un paciente que lleva 2 semanas de CAGUA y ya se me fue. O sea, ya se le hicieron los aneurismas. Puedo llegar a tener elevación de reactantes de fase aguda como PCR o BCG, que vean, forma parte de los criterios diagnósticos del Kawasaki incompleto, ¿ok? PCR y BCG elevada con el criterio de la fiebre, ¿sale? Yo estoy consciente que hay hospitales donde sobrediagnosticamos Kawasaki y debo admitir que el Instituto Nacional de Pediatría es un lugar donde sobrediagnosticamos Kawasaki. ¿Qué significa? Que si llega un niño con 4 o 5 días de fiebre y algún dato que sugiera CAGUA, el que sea de los que ven aquí, le damos gamaglobulina y lo dejamos como CAGUA. Pero otra vez, más vale una gamaglobulina de más que un paciente con riesgo coronario, ¿sale? Ahora, todo paciente al que yo le sospeche Kawasaki debe de darse de forma inmediata, gamma globulina. Si ustedes ven a un paciente al quien sospechen Kawasaki y no tienen gamma globulina, refiéranlo a un centro donde haya gamma globulina porque los esteroides no es el tratamiento, ¿ok?
Refiéranlo a un centro donde haya gamma globulina y la dosis son 2 gramos por kilo, dosis única. Esta dosis sí la preguntan en el ENARM. Ahora, como da fiebre de muy alto grado y de difícil control, durante la fase febril el paciente se trata con aspirina o con ácido acetilsalicílico en dosis antipiréticas o antiinflamatorias, que es de 80 a 100 miligramos por kilo día durante la fase febril. En cuanto empiezas la gamaglobulina, la fiebre se apaga inmediatamente. Entonces, debes de mantener la aspirina a 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿ok? Poquita aspirina con la finalidad de efecto antiagregante plaquetario. ¿Por qué? Porque si el paciente está formando aneurismas, lo que tú no quieres es que cuando llegue el proceso de la trombocitosis, esas plaquetas generen un trombo en los aneurismas. Entonces, todos los pacientes con Kawasaki se deben de mantener con aspirina a dosis antiagregante por lo menos 3 meses, ¿ok? Al menos durante 3 meses. El ecocardiograma. Todos los pacientes con Kawasaki se les debe de hacer un ecocardiograma al diagnóstico y un ecocardiograma 2 semanas después. ¿Por qué al diagnóstico? Porque la gran mayoría de los pacientes con Kawa nos llegan a los 10 días de fiebre, nos llegan a los 8 días de fiebre y tratados con trimethoprim sulfamethoxazol, tratados con amoxicilina, tratados con 1000 medicamentos, 1000 medicamentos. Entonces, se le debe de hacer el diagnóstico porque muchos bebés ya llegan con los aneurismas, sobre todo bebés entre 18 meses y 2 años. Entonces debemos de ser muy cautelosos con el diagnóstico y el abordaje del paciente con Kawasaki. Es una enfermedad muy común, de verdad, muy común. Ahora, en la etapa subaguda se manifiesta con descamación y trombocitosis, pero pues ya se nos fue. Ya para ese momento ya seguramente sí hay aneurismas. La fase de convalecencia, pues ya poco a poquito van disminuyendo las plaquetas, alrededor de 8 semanas, por eso les digo que la aspirina se debe de tener hasta 3 meses en el paciente con Kawasaki. Si el paciente tiene aneurismas, entonces se debe de mantener durante al menos un año, ¿ok? Puede llegar a provocar otros datos como meningitis aséptica, hepatitis, hidrops piuriestéril, pericarditis, ¿ok? El problema es si como causa piuriestéril, lo confunden con IBUS y no le dan gamma. Entonces, esto es gravísimo. La única manera de disminuir el proceso inflamatorio para evitar la presencia de aneurismas es con la gamaglobulina. ¿Alguien le ha tocado ver un Kawasaki? ¿Quién está en segundos de ustedes? ¿Quién está en segundo nivel de atención? Cuéntenme quién está en segundos o primeros niveles. ¿Quién está en segundos o primeros niveles de atención? En el internado, ok, pero eso es como que ya a nivel hospitalario. ¿Quién de ustedes en el centro, de los que estén en centro, hagan la reflexión? Esto es nada más para hacer una reflexión. De los que están en primer nivel de atención, empezaron, no sé, ¿cuándo empezaron? ¿En marzo o en diciembre? Pero bueno, los que estén en primer nivel de atención, si llevan 6 meses en el primer nivel de atención, al menos les tuvieron que haber llegado entre unos 10 y 15 Kawasakis, ¿ok? Entonces, en 6 meses. Entonces, imagínense, si no los diagnosticaron y no han hecho diagnóstico de un solo Kawasaki, algo está pasando, ¿ok? Algo está pasando, ¿sale? ¿Por qué? Porque de que llegan, llegan, o sea, es un hecho, son muchos, ¿ok? Con el advenimiento del COVID, se duplicó los casos de Kawasaki, o sea, son muchos, 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 ¿ok? El problema, pues es que nada, los diagnosticas como una faringitis, ¿sale? O como una otitis. Entonces, acuérdense, todo niño con más de 4 días de fiebre debes de sospechar Kawasaki. Todos, 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 todos. Así no le encuentres nada. Si tiene 4 o 5 días de fiebre, piensa en Kawasaki. Así se las pongo, ¿sale? Entonces, si nunca han hecho un diagnóstico de Kawasaki en el centro de salud, tengan mucho cuidado porque se les están pasando. ¿Ok? Seguramente, como van a durar 8 o 9 días la fiebre, a pesar de todos los tratamientos, seguramente ya llegan a segundos niveles o llegan ya a terceros niveles. El problema es que ya llegan con lesiones en el corazón. ¿Ok? Entonces, esto es una reflexión que tenemos que hacer para poder mejorar
nuestros diagnósticos cuando estamos viendo niños, ¿ok? Entonces vamos a las preguntas, ¿sale? Niño de 2 años, atendido en consulta por vesículas en cara. Intenso prurito, ¿ok? Asiste a guardería, todos los signos vitales están normales, no se palpan adenomegalias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño con vesículas y con intenso prurito? Pues la verdad es que les puse mucho choro, pero ¿cuál es el diagnóstico de un niño con vesículas y prurito? Ahí está la palabra clave. Pues claro que varicela, varicela. ¿Cuál sería la opción más adecuada a llevar a cabo en un recién nacido cuya mamá ha presentado lesiones compatibles de varicela a las 24 horas después del parto? Le pongo la vacuna, administro aciclovir. Ojo, la mamá tiene varicela, el bebé todavía no. ¿Le pongo gama o me espero? ¿Qué hago con el bebé? Claro que le pongo gama. Acuérdense que el aciclovir solo es para infección. No doy aciclovir profiláctico, eso no existe. Eso solo es para la infección. Y poner vacuna, pues tampoco, porque la vacuna es de virus vivos. No puedo poner vacuna de varicela en un recién nacido. Ay, santo Dios. Agente causal de escarlatina. Esta está bien facilita. ¿Cuál de estos provoca escarlatina? Escarlatina es por estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Niña de 6 años. Es atendida en consulta externa por dolor faríngeo, exantema y fiebre de 2 días. Adenomegalia cervical de 1.5 centímetros. Faringe hiperémica, pero tiene hepatomegalia. Tiene esplenomegalia y tiene un exantema de predominio en tórax y abdomen y te dicen que recibió tratamiento con amoxicilina. ¿Cuál será el agente causal? Pues claro que virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Cefalosporinas, quimioterapia, penicilinas o antiinflamatorios. Pues claro que antiinflamatorios. A lo mejor si hubieras contestado piógenes, pues sí tendrías que poner penicilina, pero el piógenes es de escarlatina. Y aquí en el caso clínico te decían que tiene patoesplenomegalia. La escarlatina jamás en la vida te va a hacer crecer un órgano, ¿ok? Esto es relacionado con la infiltración del virus, ¿ok? Entonces, pues muy bien, muy bien. Vamos a cerrar aquí y les voy a abrir la segunda presentación del segundo día. Denme 5 minutitos y ahorita regresamos. Oigan, perdónenme, me habían puesto una duda por aquí, discúlpenme. Alexis nos pone, em, las edades para diagnósticos diferenciales entre exantema súbito y rubiola. Sí, básicamente les voy a poner las edades, les voy a dictar las edades clásicas en las que les van a poner los casos, ¿ok? La escarlatina se las van a poner en un niño de 5 o 6 años, ¿ok? La escarlatina se la van a poner en un niño escolar, mayor de 3 años. Ay, es moscoso. El eritema infeccioso o parvovirus se los van a poner en un bebé de 18 meses a 3 años, o sea, en un lactante. El exantema súbito se lo van a poner en un lactante, ¿ok? 2, 3 años. El, la varicela, 4, 5 años, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque así son todas las preguntas, se los prometo. Varicela, 4, 5 años. La rubiola, 6, 7 años, ¿ok? Más o menos. Se los pueden poner más chiquitos, nada más que en la rubiola, acuérdense que les van a poner que es un exantema puntiforme que aparece en cabeza y cuello. Puntiforme, ¿ok? Exantemas súbitos siempre se los van a poner en un bebé de 18 meses, 2 años, 12 meses, ¿no? En un bebé chiquito, la verdad, siempre en un bebé chiquito.
Es una de las primeras exantemáticas que tienen los bebés. La primera exantemática es exantema súbito y la segunda exantemática es mano, pie, boca. Todos los niños que van a la escuela y que van a la guardería van a tener exantema súbito y van a tener mano, pie, boca. Todavía parvo es un poquito más raro, la verdad. Parvo no es tan frecuente. Pero lo que es exantema súbito y lo que es mano, pie, boca, todos los que van a guardería. Igual que bronquiolitis, todos les va a dar bronquiolitis. A todos los niños que van a guardería les va a dar bronquiolitis. Entonces, pues bueno, ese es como con respecto a las edades. Les vamos a descansar poquito y ahorita regresamos con la segunda diapo.